Al enterarse por casualidad de que sus padres habían dejado toda la herencia a su hermana, dejó de pagar sus facturas. Un mes después, su madre la llamó. «Cariño, han llegado las facturas de los servicios». Ella respondió, «Pues como nadie se lo esperaba». Y antes de que continuemos, escriban de qué país están viendo el video. Que lo disfruten. Xenia, como siempre, estaba de pie junto a la mesa de la cocina, distraída, mirando los números en la pantalla del portátil. Pagar las facturas del apartamento de sus padres era una tarea rutinaria que realizaba cada mes desde hacía muchos años. Electricidad, gas, agua, internet. Sin ella, Olga y Víctor parecían simplemente incapaces de arreglárselas. Suspiró. No es que le resultara pesado, pero a veces le invadía la sensación de que era como un caballo de tiro que cargaba con toda la familia sobre sus espaldas. Su hermana menor, Alisa, en ese momento probablemente estaba eligiendo un nuevo outfit para una fiesta o comentando con sus amigas los últimos cotilleos. Alisa vivía en otro mundo, un mundo de despreocupación y caprichos donde las facturas se pagaban solas y los problemas se resolvían como por arte de magia. Xenia no la envidiaba, no, solo que a veces deseaba un poco más de reconocimiento. Olga, su madre, solía decirle a Alisa, «Necesitas más libertad, eres una persona creativa». Y a ella, «Tú eres la práctica, Xiusha, tú siempre encuentras una solución». Xenia siempre encontraba una solución. Trabajaba como contable en una empresa, llevaba la economía doméstica y además ayudaba a sus padres. Alisa, en cambio, creaba, como decía Olga, cambiando de hobby en hobby, desde cursos de fotografía hasta clases de baile, pagados, por supuesto, del presupuesto familiar que en gran parte llenaba Xenia. Ese día, después del trabajo y de todas las tareas, Xenia decidió pasar por casa de sus padres. Compró su tarta favorita, Praga, y una botella de buen vino. Solo quería sentarse con ellos, hablar de corazón a corazón, sentirse parte de la familia y no solo una proveedora de recursos. Al entrar en el apartamento, Olga andaba atareada en la cocina y Víctor, su padre, estaba sentado en el sillón frente al televisor, como siempre, absorto en el canal deportivo. «Xiushenka, querida, pasa», la recibió Olga con alegría. «Qué bien que hayas venido». «Sí, hija». Víctor apartó la vista de la pantalla. «Llegas un poco tarde hoy, ¿no?» «Trabajo, papá», respondió Xenia. «Ya lo sabes». La velada transcurrió como de costumbre. Tomaron té con la tarta, hablaron de las noticias, Víctor refunfuñaba sobre los políticos, Olga contaba chismes de los vecinos. Alisa, como siempre, no estaba. «Seguro que tiene cosas que hacer», pensó Xenia con un leve pinchazo de resentimiento. Después del té, Xenia se ofreció a ayudar a su madre con la limpieza. Olga aceptó y juntas empezaron a ordenar trastos viejos en el trastero. A Xenia no le gustaba esa tarea. Siempre había polvo y era estrecho, pero Olga se negaba rotundamente a tirar las valiosas memorias. Precisamente allí, entre fotos antiguas, cartas amarillentas y otras reliquias, Xenia lo encontró. Un pequeño sobre con la inscripción «Testamento». La curiosidad pudo más. Sabía que leer cartas ajenas estaba mal, pero el sobre parecía atraerla, prometiendo desvelar algún secreto. Xenia abrió rápidamente el sobre y desplegó el documento. Su corazón latió con fuerza. Empezó a leer y con cada línea el horror la invadía más y más. En el testamento se decía clara y rotundamente que todos los bienes de Olga y Víctor, el apartamento, las cuentas bancarias y la dacha, pasarían a ser propiedad exclusiva de Alisa. En su pecho crecía una ola de resentimiento, ira y decepción. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo habían podido hacerle eso a ella? A la persona que siempre había estado ahí, que siempre había ayudado, que siempre había puesto sus intereses por encima de los suyos. Dobló el testamento, lo guardó de nuevo en el sobre y se lo metió en el bolsillo. Olga regresó al trastero. «¿Qué has encontrado ahí, Xiushenka?», preguntó mirando dentro de una caja. «Nada especial, mamá», respondió Xenia, esforzándose por sonar tranquila. «Solo fotos antiguas». Pasó el resto de la velada como en una niebla. Intentaba sonreír, mantener la conversación, pero por dentro todo hervía. Se sentía traicionada, engañada y completamente sola. Cuando llegó la hora de irse, Olga la abrazó al despedirse. «Gracias por venir, hija», dijo. «Siempre nos sentimos tan bien contigo». Xenia asintió en silencio.
No podía decir ni una palabra. Temía que todo lo que llevaba dentro saliera a la luz. En ese momento tomó una decisión. Nada más de facturas, nada más de medicamentos, nada más de ayuda en la casa. Que Alisa, la elegida y heredera, se ocupara ahora de sus padres. En casa llamó a Marina, su mejor amiga. Marina, necesito hablar contigo, dijo conteniendo apenas las lágrimas. Todo está muy mal. ¿Qué pasó, Xiu? Se alarmó Marina. ¿Algo con tus padres? Con mis padres todo está bien, respondió Xenia. Pero conmigo todo está muy mal. Necesito que me escuches. Marina llegó media hora después. Xenia le contó todo, sin ocultar ni un detalle. Marina escuchaba en silencio, abrazándola de vez en cuando. Xiu, no sé qué decirte, dijo Marina cuando Xenia terminó. Es horrible, simplemente horrible. Lo sé, respondió Xenia. Solo no entiendo cómo pudieron hacerme esto. Cometieron un error, Xiu, dijo Marina. Pero eso no significa que tú tengas que sufrir por ello. Tienes derecho a tu propia vida, a tu propia felicidad. Lo sé, repitió Xenia. Y he decidido que ya no callaré más, que ya no me sacrificaré por quienes no lo valoran. Bien dicho, Xiu. La apoyó Marina. Gracias, Marina, dijo ella. Siempre estás ahí para mí. Y cómo no, somos amigas. Xenia sabía que le esperaba un periodo difícil. El primer paso hacia esa nueva vida fue dejar de pagar por sus padres. Al principio, en la casa de Olga y Víctor, reinaba una calma engañosa. Todo seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Todavía tenían medicamentos de reserva y el ritmo habitual de vida no se alteraba. Víctor refunfuñaba con el programa matutino. Olga andaba ocupada en la casa y el televisor murmuraba las noticias. Ni siquiera notaron de inmediato la ausencia de Xenia. Al principio, Olga lo atribuía al trabajo. Seguro que está saturada en la oficina, decía, sin querer mostrar su inquietud. Víctor, por su parte, restaba importancia. ¿A dónde va a ir? Ya vendrá corriendo, murmuraba, hundido en el periódico. Sin embargo, los días pasaban y Xenia no aparecía. Ni llamadas, ni visitas, ni siquiera un mensaje breve. Olga empezó a preocuparse de verdad. Varias veces marcó el número de su hija, pero ésta no contestaba. Entonces llamó a Marina, la mejor amiga de Xenia, esperando sacar aunque fuera algo en claro. Marina, hola, soy Olga, la madre de Xenia. ¿Cómo están? Hola, Olga Ivanovna, respondió Marina con frialdad. ¿Todo bien por aquí? ¿Y con ustedes? Pues estoy preocupada por Xiusha. Desapareció por completo, ni llama ni viene. ¿Por casualidad la has visto? Claro que nos hemos visto, respondió Marina. Xiusha está ocupada ahora, tiene muchas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se comunica con nosotros? ¿Acaso la ofendimos en algo? Mejor pregúntenselo a ella directamente, Olga Ivanovna. Yo no puedo contar secretos ajenos. Olga sintió que la evasiva de Marina empezaba a irritarla. Al menos dame una pista, soy su madre al fin y al cabo. Necesita tiempo y espacio. Ella misma les contará todo cuando esté lista. Y ahora, disculpe, tengo que colgar. Marina colgó, dejando a Olga totalmente desconcertada. Compartió la conversación con Víctor y él solo resopló enfadado. Vaya amiga, dijo, repitiendo como loro tiempo y espacio. ¡Qué tonterías! Pero en el fondo, Víctor también empezó a inquietarse. La ausencia y la falta de la habitual e incondicional ayuda de Xenia comenzaban a erosionar su seguridad. La primera señal de alarma real llegó cuando trajeron las facturas de los servicios al buzón. Olga, por costumbre, las sacó dispuesta a guardarlas hasta que viniera Xenia, pero luego cayó en la cuenta. Ahora tendrían que arreglárselas ellos mismos. Intentó entenderlas, pero pronto se lió. Llamó a la compañía administradora, pero le respondieron con brusquedad y le pidieron el número de cuenta, que por supuesto no sabía. Al final colgó desesperada. Vitia, ¿qué hacemos? No entiendo nada, suplicó. Víctor frunció el ceño y tomó las facturas. Las estudió largo rato, recordando fragmentos de información. Estaba acostumbrado a que su hija siempre lo resolviera todo, librándolo de molestias. Ya nos las arreglaremos, gruñó, aunque no estaba seguro. Pasaron todo el día intentando descifrar cómo pagar los servicios. Al final lo lograron,
pero les costó un enorme esfuerzo y nervios. Aquella noche, agotados, por primera vez comprendieron cuánto dependían de Xenia. Entendieron que ella no solo les ayudaba, en realidad sostenía toda su existencia. Y ahora, sin su apoyo, se sentían completamente indefensos. Olga no aguantó más y volvió a llamar a Xenia. Esta vez su hija contestó. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué no llamas ni vienes?», preguntó agitada. «¿Y qué pasa? ¿Acaso no tienen a Alisa?», respondió Xenia con voz fría. «Ella es su heredera, que se ocupe ella ahora de ustedes». Olga se quedó muda ante las palabras de Xenia. Por primera vez oyó en la voz de su hija tanto resentimiento y amargura. «Pero Xiusha, somos tus padres. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Y cómo pudieron ustedes hacerme esto a mí? Toda la vida los he sostenido y ustedes prefieren darle todo a la que ni siquiera se acuerda de ustedes. Nosotros solo queríamos que ella tuviera un futuro», balbuceó Olga, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Y yo no tengo futuro? ¿Tengo que trabajar toda la vida para ustedes y para Alisa?». «No, claro que no, solo no lo pensamos». «Exacto, nunca pensaron en mí», cortó Xenia. «Ahora vivan como sepan. Yo ya no los financiaré más». Colgó, dejando a Olga en lágrimas. Se volvió hacia Víctor y le contó la conversación. Víctor guardó silencio, cabizbajo. Se sentía culpable y perdido. Comprendía que habían cometido un gravísimo error al preferir a Alisa. Pero, ¿cómo arreglarlo ahora? Pasó un mes. Xenia intentaba no pensar en sus padres, sumergiéndose en el trabajo y en clases de cerámica. El torno de alfarería se convirtió en su forma de canalizar las emociones que bullían dentro. Modelaba jarrones, tazas, pequeñas figuras, poniendo en ellas la rabia contenida, el resentimiento y, sorprendentemente, esperanza. Mientras tanto, en el apartamento de Olga y Víctor reinaba una atmósfera muy distinta. Pronto a los problemas financieros se sumaron los de salud. A Víctor se le acabaron los medicamentos para la presión y se sintió mal. Para comprarlos en la farmacia y acudir al médico hacía falta dinero. «Hay que llamar a Alisa», dijo Olga con resignación. «A lo mejor ella puede ayudar». Alisa, como siempre, estaba ocupada. Se preparaba para una fiesta con amigos. La llamada de los padres la irritó. «Mamá, ¿qué pasa ahora?», preguntó con fastidio. Olga, intentando no mostrar pánico. «Quizás podrías ayudarnos un poco». Alisa suspiró. «Mamá, ya te dije que ahora yo tampoco lo tengo todo tan fácil. En el trabajo hay mucho lío. Además, yo no soy Xiusha para resolver todos vuestros problemas. Intentad arreglárosla solos». Y colgó sin esperar respuesta. Olga, con las manos caídas, miró a Víctor. En sus ojos vio el reflejo de su propio miedo y decepción. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. Víctor callaba. Se sentía indefenso y culpable. Alisa, al colgar, sintió un pinchazo de remordimiento. Sabía que sus padres necesitaban ayuda, pero no quería cancelar sus planes. La fiesta, nuevos conocidos, la posibilidad de subir fotos bonitas a Instagram. Todo eso le parecía mucho más importante que los problemas de salud de alguien. Intentó convencer a Xenia de volver a sus antiguas obligaciones. «Xiu, hola», dijo, esforzándose por sonar lo más amistosa posible. «Verás, los padres necesitan ayuda. ¿No podrías pensártelo y ayudarles?». Al oír la voz de su hermana, Xenia sintió una oleada de ira. «Alisa, sabes perfectamente por qué ya no ayudo a los padres», respondió fríamente. «No me eches la responsabilidad de lo que tú no quieres hacer. Tú eres la heredera ahora, ocúpate tú». Alisa intentó replicar, pero Xenia le interrumpió. «No me llames más, no tengo tiempo para charlas vacías», y colgó. Alisa, sintiéndose humillada y ofendida, tiró el teléfono al sofá. «Qué mala es», siseó. «¿Cómo puede hacerles esto los padres?». Decidió que Xenia simplemente le tenía envidia. Envidia de su belleza, de su éxito, de su vida despreocupada. ¿De qué otra forma explicar su crueldad e indiferencia? Los padres intentaron hablar con Xenia, pero ella mantenía la distancia. Olga llamaba repetidamente tratando de entablar conversación, pero Xenia respondía con evasivas, alegando estar ocupada y cansada. No quería entrar en largas explicaciones.
Temía explotar y soltar todo lo acumulado. Necesitaba tiempo para digerir lo ocurrido, para entender qué hacer. «Ksiushenka, ¿por qué estás como una extraña?», decía Olga con voz quebrada por teléfono. «Somos tus padres, ¿no puedes entendernos?». «¿Entender qué, mamá?», respondía Ksenia secamente. «Que durante años me utilizaron y ahora, cuando dejé de serles cómoda, ¿de repente se acuerdan de que soy su hija?». Víctor también intentó hablar con Ksenia, pero sus intentos fueron aún más infructuosos. Era hombre de pocas palabras y le costaba expresar sentimientos. Simplemente llamaba y guardaba silencio al teléfono, esperando que Ksenia hablara primero. Pero Ksenia también callaba y colgaba. Empezaron a pensar cómo recuperar su confianza. Olga y Víctor pasaban largas veladas hablando de lo sucedido. Repasaban en la memoria todos los momentos en que habían preferido a Alisa, cuando no notaban los esfuerzos de Ksenia, cuando daban su cuidado por sentado. «Fuimos ciegos», reconocía Olga, secándose las lágrimas. «Solo veíamos lo que queríamos ver. Pensábamos que Ksiusha siempre estaría ahí, que no se iría a ninguna parte, pero ella también es persona, también tiene sentimientos». «Debimos pensar antes», refunfuñaba Víctor. «Ahora el peso cae sobre nosotros». Alisa, tras varios intentos fallidos de ayudar con las facturas y comprar medicamentos, empezó a evitar sus llamadas. Le resultaba pesado. No estaba acostumbrada a esa vida. Estaba habituada a recibir, no a dar. «¿Por qué yo?», se quejaba a una amiga por teléfono. «¿Por qué tengo que pagar yo por ellos? Ksiusha de todos modos es más rica, que ayude ella». La amiga, por cierto, no se apresuró a apoyarla. Sabía que Alisa siempre había sido consentida y egoísta y no sentía especial simpatía por ella. «Tú misma tienes la culpa», le dijo. «Siempre te aprovechaste de que Ksiusha pagaba por todos, y ahora que dejó de hacerlo, de repente te ofendes. Qué raro». Alisa colgó enfadada, se sentía acorralada. Por un lado, no quería asumir la responsabilidad, por otro, entendía que si no lo hacía, sus padres se hundirían. Ksenia se sentía libre, pero en el fondo aún quedaba el dolor de la traición. Seguía yendo a clases de cerámica, donde encontraba consuelo y forma de expresar sus emociones. Marina la apoyaba en todo. Veía cómo Ksenia poco a poco ganaba confianza y entendía que aún necesitaba apoyo y comprensión. «No guardes rencor a tus padres», le decía Marina. «Al fin y al cabo son tus padres. Cometieron un error, pero lo han reconocido. Dales una oportunidad». Ksenia callaba, sin saber qué responder. Entendía que Marina tenía razón, pero le costaba perdonar. El resentimiento estaba demasiado arraigado. Olga la llamó y le comunicó su decisión. «Ksiushenka, lo hemos vuelto a escribir todo», dijo. «Ahora todo será a partes iguales, para ti y para Alisa. Comprendimos que fuimos injustos contigo». Ksenia escuchó en silencio y luego respondió. «No se trata de la herencia, mamá. Se trata de que no me valoraron. Daban mi cuidado por sentado y idolatraban a Alisa solo por existir. Necesito tiempo para superar esto». A pesar de la lucha interna, Ksenia notaba que poco a poco se ablandaba. Veía cómo sus padres intentaban corregir sus errores, lo difícil que les era sin su ayuda. Sentía que su ira iba dando paso a la compasión. Una noche, mientras trabajaba con arcilla, recibió una llamada de Alisa. Su voz sonaba agitada y asustada. «Ksiusha, papá está mal», dijo. «Necesita una operación urgente y no tenemos dinero. Por favor, ayúdanos». Ksenia se quedó paralizada, apretando un trozo de arcilla en las manos. Sabía que Víctor llevaba tiempo con problemas cardíacos, pero no pensaba que fuera tan grave. «¿Qué ha pasado?», preguntó intentando mantener la calma. Alisa contó que Víctor había tenido un ataque y los médicos dijeron que necesitaba una operación urgente. El coste era enorme y no tenían esa cantidad. «Mamá está en pánico», continuó Alisa. «Intenté conseguir dinero, pero no me sale. Por favor, Ksiusha, ayúdanos». Ksenia guardó silencio, procesando lo oído. Comprendía que de su decisión dependía la vida de su padre. Podía negarse y entonces Víctor moriría. Pero también entendía que si ayudaba, los padres volverían a utilizarla. «Lo pensaré», dijo y colgó. En su alma luchaban dos sentimientos, el resentimiento y el amor.
resentimiento por la injusticia de sus padres y amor hacia el padre al que no quería perder. Al final ganó el amor. Xenia decidió ayudar a su padre. Sabía que sería difícil, que tendría que enfrentarse de nuevo a la ingratitud parental. Llamó a Alisa y le dijo que ayudaría a conseguir el dinero para la operación. Alisa se alegró y le dio las gracias. Xenia empezó a llamar a amigos y conocidos pidiendo ayuda. Juntos reunieron la suma necesaria y a Víctor le hicieron la operación. La operación fue exitosa y Víctor empezó a recuperarse. Cuando Xenia fue a visitarlo, Olga y Víctor la miraron con amor y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo se sintieron una familia de verdad. Al acercarse, Olga la abrazó. «Gracias, Ksiushenka», dijo entre lágrimas. «Le salvaste la vida. Nunca lo olvidaremos». «Valoro sus palabras», dijo Xenia. «Pero no puedo volver a lo de antes. Ya no quiero ser la cartera de la familia. Quiero dedicarme a lo que me gusta, vivir como yo quiera». Olga y Víctor se miraron. Entendían que Xenia tenía derecho a su vida. Habían cometido un error que ahora debían expiar ellos mismos. «No te pedimos que todo vuelva a ser como antes, Ksiusha», dijo Olga. «Solo queremos que sepas que te queremos y que sentimos muchísimo cómo te tratamos». Xenia asintió. Eso era todo lo que quería oír. Reconocimiento, disculpa, comprensión. En ese momento comprendió que la verdadera familia no son los lazos de sangre, sino el apoyo y el cuidado mutuos, y que el perdón es la clave para la sanación y la reconciliación.